Muchas gracias, Rebeca, por esta presentación tan amable y por haber organizado otro nuevo evento, haberte atrevido. Para mí ya es la tercera vez y siempre es un enorme placer estar aquí. Gracias también a Emiliano y a Sofía, a todos los que te han ayudado a hacer esto posible. Y bueno, espero que estos días tan intensos de programa, como siempre suele ser aquí, sean muy fértiles, muy fructíferos en conversaciones, discusiones y en intercambio de ideas. Voy a hablar en español, por fin, es un lujo poder hablar sobre estos temas en una lengua que me es mucho más familiar que las que habitualmente utilizo, pero he preparado este PowerPoint in English yesterday evening, so it's more or less not the same, but you may follow, if you don't speak Spanish, my line of reasoning. Para los demás, pues espero que lo que he preparado esté sincronizado con lo que voy a mostrar en imágenes y texto. Y creo, y esto creo que es un hecho político, que es importante que no olvidemos que nos interesa la filosofía japonesa dentro de un marco intercultural y sobre todo para aprender y para intercambiar ideas. Que el intercambio sea fructífero también depende de la capacidad que tengamos para desarrollar nuestro idioma filosóficamente. Por eso muchas veces en español nos faltan términos, nos falta vocabulario, porque estamos tan acostumbrados a utilizar el inglés que no logramos que esta lengua madure filosóficamente. Por eso me parece muy importante esta labor de traducción, que al final no ha habido otro remedio para poder contar con materiales docentes, pero también es una manera de contribuir a través de la traducción al intercambio de ideas y a la ampliación de este vocabulario filosófico. Por tanto, espero que desde aquí también se siga con la iniciativa que ha emprendido Rebeca con la traducción de Tanabe y siga esta, tantas otras obras que entre todos contribuyamos a incrementar este diálogo tan prometedor. Y si me permiten, empezaré con una anécdota que vino a mi mente preparando esta presentación. Es de hace unos años ya, hace por lo menos 20 años, en que cursaba una asignatura de ética aplicada con el profesor de filosofía moral, Francisco Fernández Güell. En el examen final nos preguntó de todos los problemas tratados durante el curso, que habían sido muchos, desde el feminismo, derechos de los animales, el pacifismo, habíamos tratado temas de bioética como eutanasia, el aborto, sobre totalitarismo, sobre racismo. Nos dijo, de todos estos temas, elegid uno y que ese tema el que os parezca más urgente para abordar y argumentad por qué. Después de mucho pensar cuál era el problema más acuciante, cuál era el más difícil de todos, el más urgente para abordar, no sabía muy bien qué responder y se me ocurrió que la democracia. Lo que respondí en el examen era que todos me parecían igualmente importantes, pero si contábamos con un marco político democrático, si como etimológicamente significa la palabra el demos, el pueblo, tiene el poder, me parecía que se podía contar con un marco que garantizase tanto la ampliación de los derechos, los derechos básicos y la ampliación de esos derechos hacia unos derechos pues, de los animales, de las minorías, que se garantizara el derecho a una muerte digna, que todos estos temas que habíamos abordado durante el curso encontraran un marco de discusión y un marco donde pudieran ser planteados y solucionados. Contar con una democracia de calidad que garantizara los derechos de las minorías y persiguiera el bien común, argumenté, era lo más urgente. Y a pesar de que han transcurrido 20 años, ahora pienso todavía que llevaba razón o me mantengo en esa idea porque nuestras democracias están bastante dañadas y en peligro y al ver el título de este encuentro que tenemos aquí, este seminario, Towards a Ecological Communitarian Self, me parecía de nuevo que había que elegir, ¿no? ¿Qué tema es el más urgente en nuestros días? Y ahí están reunidos en este título dos de ellos, el aspecto comunitario y el aspecto ecológico, pero además unidos en un mismo título. Me parece que formando esta unidad se da cuenta de cuáles son estos problemas, la crisis climática, la fractura social en la que vivimos
y cómo se pueden abordar de manera conjunta. Un tercer problema que creo está relacionado con estos dos es el de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad en nuestros días? ¿Cómo se manipula la opinión pública? Y para que esa democracia de la que hablaba sea efectiva, realmente tiene que situarse también esto en discusión, aunque sería un tercer elemento que está totalmente relacionado, como veremos, con esos otros dos. Si la filosofía no debe limitarse a explicar la realidad, sino también a transformarla, como ya planteó Marx, creo que no podemos permanecer ajenos a los problemas de nuestra época, y todavía más en un contexto como el actual, en el que decía retrocede en nuestra democracia. Si la filosofía puede aportar algo algo de luz en este mundo tan confuso, lleno de intoxicación, lleno de fake news, lleno de ataques constantes entre discursos que buscan una legitimidad, muchas veces basados en falsedades, y puesto que la democracia sufre presiones externas, pero también internas, porque como sistema político puede autodestruirse, si la mayoría vota por partidos totalitarios, acaba el germen de su autodestrucción poniéndose en marcha. Si como hay estos peligros que amenazan desde dentro y desde fuera la democracia, creo que urge pensar cómo mejorar la calidad de nuestras formas de organización política y social, en todos los niveles, y comenzando quizás por un discurso menos genérico y abstracto y más concreto. Un discurso que puede partir, como nuestro título dice, del sí mismo, del yo. Un yo que es concebido, o vamos a plantear como concebido indisociablemente de la comunidad y del ambiente cultural y social, pero también natural, en el que se inscribe, en el que vive. Es, por tanto, el yo del que querría hablar, un yo situado y un yo relacional. Creo que para plantear estas dos ideas, un yo situado y un yo relacional, la filosofía japonesa puede ofrecernos unos recursos conceptuales muy valiosos y, por tanto, puede servir para introducir en la reflexión filosófica nuevas fuentes, como ya se ha dicho, alternativas procedentes de tradiciones extraeuropeas que pueden contribuir a enriquecer nuestro pensamiento, a enriquecer la discusión, a hacer que todos seamos capaces de diagnosticar mejor, de comprender mejor y de hallar alternativas a todos estos problemas que nos acucian. Me gustaría, por tanto, en lo que sigue, abordar algunos de estos recursos conceptuales. Ese es el abstract en inglés. Me gustaría abordar unos conceptos. Me voy a centrar en dos, el concepto de Basho, Nishida, y el de Fudo, Batsuji, a partir del paradigma de la intimacy, de la intimidad, del filósofo norteamericano Thomas Kasulis, y quien pues, pasé el año pasado prácticamente todo el año traduciendo su último libro, de 800 páginas, y me ha servido como fuente de inspiración para preparar esta presentación. Kasulis ha planteado, después de una vida dedicada al estudio de la filosofía japonesa, esta suerte de dos paradigmas, dos modos de orientación, uno al que llama intimidad y otro integridad. Ya lo plantea en el libro que se puede ver aquí proyectado en la diapositiva, Intimacy or Integrity, Philosophy and Cultural Difference, que es del año 88, unas elecciones que bueno, públicamente presentó y que después publicó en forma de libro en 2002, y habla de este paradigma, de esta doble orientación, que en su opinión caracterizan la buena parte de la filosofía del pensamiento japonés. En ningún caso, y esto lo aclara e insiste, pretende decir con esto que la cultura japonesa es de una manera determinada. O sea, no pretende esencializar el discurso, no pretende en ningún momento contribuir a esa teoría de la japonesidad, el Nihon Jindon. Por el contrario, sostiene que este paradigma, si bien lo encontramos de manera mayoritaria representado en el pensamiento japonés, también está en otras tradiciones filosóficas como en la occidental. Si bien de manera más heterodoxa o marginal, menos visible, no ha sido nunca un discurso hegemónico, pero ahí está también. En ningún momento esta alternativa entre intimidad e integridad se plantea como excluyente. Por tanto, a partir de estas ideas, pues voy a primero discutir qué es esto del paradigma de la intimidad y la integridad.
y después ver cómo funciona en los dos conceptos trabajados de Basho y de Foucault. Veamos primero el paradigma de la intimidad. Casoulis lo caracteriza de la siguiente manera. La intimidad es objetiva, pero personal más que pública. Segundo elemento, en una relación íntima, el yo y el otro se copertenecen, de modo que no se puede distinguir netamente entre los dos. Tercer elemento, el conocimiento íntimo posee una dimensión afectiva. Justo ahora en la presentación hablábamos de esa dimensión afectiva en la economía que últimamente pues, se está introduciendo en los estudios. Cuarto elemento, la intimidad es somática, por tanto corpórea, así como psicológica. Y la quinta característica, que según Casoulis describe la intimidad, es que su fundamento de la intimidad generalmente no es autoconsciente, reflexivo o arroja luz sobre sí mismo. La intimidad, nos dice Casoulis, implica inseparabilidad, copertenencia, compartir. Se trata de una relación especial, de una relación de intimidad, estar intrínsecamente relacionados. Por tanto, si se habla en términos de conocimiento, se trata de poseer un conocimiento íntimo, un conocimiento que solo poseen nuestros más allegados, los que consideramos nuestros íntimos, las personas más cercanas. La palabra, como nos recuerda Casoulis, procede del latín intimus, que significa lo que es más interior, o también alude a un amigo cercano. Intimare, en latín, significa dar a conocer, y reuniendo estas dos etimologías, el amigo íntimo y cercano, lo más interior y el dar a conocer, Casoulis define la intimidad como el dar a conocer a un amigo cercano lo más íntimo. Una relación íntima implica que no podemos entender los elementos que están en relación uno sin el otro. Aunque los separemos mediante una abstracción, siempre se hallarán entrelazados, comparten cualidades esenciales. Por el contrario, el paradigma de la integridad, que procede del latín la palabra integritas, alude a integer, es decir, a una totalidad indivisible. Casoulis también lo relaciona etimológicamente con la palabra in y tangere, no tocar. Es decir, esa totalidad, esa integridad, aquello que posee integridad y que debe permanecer intacto, incorrupto, puro. Así la integridad se refiere a una totalidad indivisible e inviolable. El paradigma de la integridad enfatiza, como también se ve aquí en la diapositiva, los siguientes rasgos. Primero, la objetividad, en este caso, su verificabilidad es pública. En segundo, enfatiza las relaciones externas sobre las internas. En tercer lugar, el conocimiento como algo libre de afectos. De manera ideal, por lo menos, se intenta neutralizar esos afectos. Cuarto lugar, distingue lo intelectual y lo psicológico de lo somático, cuerpo y mente. Y quinto, se refiere a un conocimiento reflexivo y autoconsciente de sus propios principios, de sus propios fundamentos. Resultará claro, por tanto, de lo dicho, que el segundo paradigma, este de la integridad, ha predominado de manera llamativa en la filosofía occidental moderna postcartesiana y culmina en movimientos como la Ilustración o el positivismo. En su último libro, Casoulis, el libro traducido que he mencionado recientemente, de la filosofía japonesa en su historia, en inglés era Engaging Japanese Philosophy, mantuvimos el título La filosofía japonesa en su historia para que fuera paralelo a la filosofía japonesa en sus textos, el libro gemelo. En ese libro, Casoulis plantea al lector las siguientes preguntas. ¿Quién conoce mejor la arcilla? ¿Un geólogo o un alfarero? ¿Quién conoce mejor las palabras? ¿Un filólogo o un poeta? ¿Quién conoce mejor la luz? ¿Un físico o un fotógrafo? ¿Quién conoce mejor la respiración? ¿Un neumólogo o un meditador, alguien que medita? ¿Quién conoce mejor las familias? ¿Un sociólogo o un consejero familiar? Casoulis plantea si has dicho o si has respondido que a la mayoría de preguntas A es que tu paradigma es el de la integridad, si has respondido B es que es el de la intimidad.
pero probablemente muchos de nosotros pensaremos que ambas a un tiempo. Podemos, si tenemos una afección respiratoria, practicar yoga asiduamente, porque entendemos que el cuerpo-mente como una unidad, pero también podemos acudir al neumólogo si necesitamos atención médica seria, ¿no? Para un cuidado serio. No son excluyentes los dos paradigmas, pero sí que decantarse por uno, decantarse por otro, puede dar lugar a un tipo de relación distinta con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Y puede dar lugar también a un tipo de conocimiento distinto, basado en unos fundamentos o en otros. Son cualidades heurísticas, por tanto, conceptos que nos sirven para explicar, y su finalidad únicamente es ayudarnos a orientar en tradiciones culturales distintas, y de ahí el potencial que tiene este paradigma para la filosofía intercultural. En todo caso, lo interesante en este tipo de relaciones, como en el gráfico tomado del libro de Casoulis, es que si nos basamos en una relación externa, pongamos que tenemos A, como muestra el gráfico, por un lado, B por otro, y una relación externa que une a ambos. En el momento en que esa relación se rompe, A y B mantienen cada uno su integridad, continúan siendo lo que son. Pero si miramos en el otro esquema, en el paradigma de las relaciones íntimas, la relación interna hace que se solape una parte de ellas. Por tanto, en el momento en que la relación se rompe, algo se ha perdido. Esto es importante porque un tipo de conocimiento por intimidad siempre requiere de esa paciencia, de esa cura, de esa atención, de esa relación íntima que transforma, tiene un poder transformador que no tiene el conocimiento adquirido como algo externo que se toma desde fuera y que luego se deja de nuevo separado, se mantiene distanciado de uno mismo. En la intimidad, por tanto, predomina la empatía, el contacto asiduo y cercano, requiere tiempo, cura, como decía, atención, poner en juego la dimensión afectiva, mientras que en las relaciones externas, bajo el paradigma de la integridad, el cálculo, la distancia, la neutralidad son los aspectos determinantes. Y teniendo en mente esta distinción que establece Casoulis, vamos a ver los dos conceptos de Basho y el de Fudo en más detalle, para ver en qué medida expresan un privilegio, porque ambos privilegian el paradigma de la intimidad frente al de la integridad. Nos basaremos fundamentalmente en estos dos textos, el de Basho, en el caso de Nishida Kitaro, texto de 1926, que se incluyó primero en Tetsugaku Kenkyu, en estudios filosóficos, y después en la obra Hataraku Monokara Miru Monoe, del actor o del que actúa al que ve, y en el caso de la obra de Batsuji, en la obra Fudo, traducida del inglés como Climate and Culture, y en español como Antropología del Paisaje. He puesto primero estas dos imágenes para situar a estos dos pensadores en los que vamos a centrar la intervención, porque me parecen muy paradigmáticas de lo que es el pensamiento premoderno, donde predominan esas tres enseñanzas. Si se puede identificar en las imágenes, ahí vemos a Siddhartha Gautama Shakyamuni, el Buda, vemos a Confucio, que sostiene en brazos a Lao Tzu, y por tanto son las tres tradiciones típicamente asiáticas: budismo, confucianismo y taoísmo. Si nos referimos a Japón, faltaría probablemente una cuarta figura que aludiera al sintoísmo. En el caso del pensamiento moderno, o sea, de la filosofía académica moderna en Japón, en este rollo colgante que está en la Universidad de Toyo, se puede ver ya cómo ha cambiado el paradigma, y junto a todavía visible Confucio y Buda, Lao Tzu ya no está presente, podemos identificar a Kant y probablemente sea Platón, quizás Sócrates, aunque lleva un libro, y probablemente sea Kant. Por tanto, dos autores o dos pensadores representantes de la tradición occidental. Las dos imágenes nos muestran las bases, ¿no?, de la filosofía japonesa, premoderna y moderna. Y los dos pensadores, Nishida y Batsuji, pertenecen a esa generación que se han formado y se han licenciado en la universidad en filosofía occidental, pero todavía han sido educados en la cultura tradicional china, leyendo, aprendiendo caligrafía y leyendo poesía clásica china. Por tanto, están entre dos mundos, es un mundo que empieza a cambiar con la irrupción de la modernidad
en 1868 la reforma Meiji. Los dos están, por tanto, entre dos mundos, son dos pioneros de la moderna filosofía japonesa. Pasemos ahora al primer concepto, el de Basho, que es un concepto una y otra vez reformulado por Nishida. A lo largo de su vida, Nishida trató de alguna forma de construir una filosofía, si no sistemática, por lo menos coherente, muy consistente. Crítico incansable de su propio trabajo, nunca parecía satisfecho con una explicación o con un modo determinado y fue continuamente reformulando sus ideas, buscando nuevos términos. Así es como descarta la experiencia pura, después desarrolla el de Jikaku, autodespertar, y a partir de esta obra Basho, 1926, y su tercer periodo, digamos, el concepto central pasa a ser este, Basho, el lugar. En esta etapa de su camino filosófico, Nishida trata de articular la idea de que la experiencia original del mundo debe ser una unidad previa a la diferenciación entre sujeto y objeto, entre el ser y la nada, una unidad de la cual surge el pensamiento y el fenómeno como una determinación particular de ese lugar. Por tanto, él denomina a ese campo original Basho, lugar. Y cito la traducción en español. Saber o el conocer es meramente una experiencia tomando forma dentro de sí mismo. La oposición y la relación entre forma y materia emergen en el lugar de la experiencia, al igual que la oposición sujeto-objeto, en la cual el yo, como verdadero yo, se refleja infinitamente dentro de sí mismo, convirtiéndose en nada para contener el infinito en sí mismo, el ser infinito. Este lugar no puede ser llamado idéntico o diferente, no se puede decir que sea ser o nada. La verdadera forma de las formas es el lugar, el Basho, de la forma. Nishida parece pensar en Basho como un lugar o espacio, no en un sentido físico, sino lógico, noseológico, ontológico e incluso religioso. Es más, bien una especie de telón de fondo, un campo contextual, o quizás tomando prestada la terminología de la mística especulativa, un groundless ground, ¿no? Un fondo sin fondo, donde tienen lugar y a partir de ahí emergen los juicios, las distinciones sujeto-objeto que producen el conocimiento, las relaciones interpersonales y los fenómenos. Nishida tuvo la idea de Basho cuando analizaba la noción de hora, tal como aparece en el Timeo de Platón, algo que ha trabajado John Krummel y lo que ha dedicado un libro. Cito Platón en el Timeo: todo lo que existe debe estar necesariamente en algún lugar y ocupando algo, ocupando una especie de hora. Y lo que no existe en ningún lugar, ya sea en la tierra o en los cielos, no existe en absoluto. Fin de la cita. Platón describe hora como una matriz o receptáculo que recibe todas las cosas sin adoptar la forma de las cosas que contiene. Sin embargo, por naturaleza, es modificado, moldeado y remodelado por esas cosas, haciendo que parezca diferente en diferentes momentos. Por lo tanto, la idea de hora expresa una indefinición que no es ni subjetiva ni objetiva, ni una idea ni cosa, ni paradigma ni copia. Es más bien un tercer algo, un tercer género, ¿no? El triton genos. Debido a que recibe los tipos, las ideas y les da lugar, Platón lo llama eso un lugar, un hora, pero en sí no es inteligible en el orden del ser, de las ideas, ni tampoco sensible en el orden de las copias, de aquello que deviene. Al no pertenecer a ninguno de los dos géneros, inteligible formal o material sensible, y al no tener una identidad propia, permanece indeterminado, sin carácter, sin forma, amorfo. Solo puede ser intuido o, como lo expresa Platón, captado por esa especie de razonamiento espurio. Menos interesado en el aspecto cosmológico que en el lógico, Nishida procede después a analizar también el hipokeimenon aristotélico y a continuar con su idea,
analizando la estructura lógica de la forma del juicio. Llama a esa teoría el Basho no Ronri, ¿no? La lógica del lugar. Aquí distingue entre 3 niveles, 3 bashos, el basho del ser, uno basho, el basho lugar de la nada relativa y el de la nada absoluta. Este último, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Pues cada uno corresponde más o menos al nivel del idealismo, del empirismo, ahora, ¿no? Y el tercero al campo de lo que llama la acción-intuición, Koi-Teki-Chokan. Examinemos más o menos la estructura general de esta lógica del basho, que ya he dicho va a ir configurando en el periodo último de su obra y por tanto adopta diferentes modalidades. Esta es una de ellas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo digo, el sol está brillando afuera, un simple juicio empírico, típico de las declaraciones científicas, que normalmente toman esta forma y que parecen expresar objetividad. Aquí estaríamos un poco en el paradigma de la integridad, ¿no? Estas son las declaraciones sobre lo que es, sobre el ser, y por eso Nishida lo llama el basho del ser. Los seres y las relaciones pertenecen a este basho, el lugar donde llegan a ser y se convierten en objetos del juicio. Aquí el observador es neutralizado, no aparece, ni siquiera entra en el propio juicio, simplemente se limita a describir. El sol brilla ahí fuera. ¿Dónde se sitúa?, se pregunta Nishida, aquella persona, aquel que emite el juicio. No pretende, por tanto, refutar el empirismo, ni poner en cuestión que este sea un lugar para afirmar un tipo de relación con el ser, pero sostiene que no puede haber tal observación sin un observador, una actividad subjetiva, una persona que inicialmente formule ese juicio. Por ejemplo, en este caso, yo veo que el sol brilla afuera. Eso que está implícito en el basho del ser es explícito en el basho de la nada relativa. Y lo llama nada relativa precisamente porque aquí ese sujeto es relativo, en tanto que se presupone, pero estaba ausente en el primer basho del ser. El basho, el lugar de los juicios empíricos, realmente está contenido, como si fueran unas matriuscas, unas muñecas rusas, está contenido en otro basho más envolvente, es ese juicio de los juicios de la autoconciencia, el campo sobre uno mismo y la relación que establece con los objetos de la experiencia. Ese es el basho de la nada relativa, porque los juicios empíricos que ignoraban al yo, aquí lo tratan como si fuera nada, una nada relativa, pero en este lugar emerge como aquel que da entidad y construye el juicio. Es el basho del idealismo, pero tampoco Nishida pretende darle prioridad a este tipo de basho. Sostiene en realidad que las teorías idealistas, las que sostienen que todo el conocimiento se basa en la mente, en realidad tienden a pensar el yo de una manera objetiva, tienden a pensarlo como una cosa. Por eso también critica este basho. Tienden a objetivar, a sustancializar ese yo que emite el juicio, convertido ya sea en sustancia, sujeto o ego trascendental. Para Nishida, y eso es importante para nosotros aquí, el yo del juicio, yo veo que está el sol brillando ahí fuera, en nuestro ejemplo, no es un agente, sino una acción, lo que llama la intuición actuante. Por tanto, a su vez, este basho del idealismo está contenido en otro, está abarcado por un tercer basho, el de la nada absoluta, donde el yo, donde el idealismo ve a un yo como sujeto y objeto, a su vez está envuelto, rodeado de esta nada absoluta. La intuición actuante o inactiva, la Koi-Teki-Chokan, en tanto que participación activa en el mundo, es a la vez una recepción intuitiva de la información que se recibe sobre el mundo, pero también un proceso que actúa en el mismo mundo. No es una cosa, es un proceso. Nunca puede ser, por tanto, sujeto ni objeto de sí mismo. De ahí que sea nada absoluta. La intuición y la acción, en este caso, son inseparables, como una suerte de dos polos de un mismo proceso, que se puede expresar, en nuestro ejemplo, como el mero brillar del sol, como el mero acto de ver, o el sentir calor, sentir felicidad ante esa visión.
es el campo, por tanto, de la acción sin agente. El propio Nishida usa la imagen de representación teatral, mientras que el lugar de ser es el público que está frente a la obra, situado en el teatro. El de la nada relativa es el de los actores que encarnan un papel. No tienen la visión completa de la obra, sino únicamente el rol que representan, aquello que se han aprendido en su interpretación. Y quien ve la globalidad de lo que está acaeciendo o donde está esto contenido es la obra. Ese es el lugar de Koiteki Chokan, es el lugar último, la posición que incluye tanto la experiencia como la participación en el desarrollo de la totalidad de la obra. Una unidad, esa que perseguía desde sus orígenes Nishida, una unidad de la experiencia donde no hay dualidad entre sujeto y objeto. En el trabajo posterior que desarrolla Nishida, el Basho lo ve como un lugar de formación de la historia, un lugar histórico. El lugar como mundo histórico que no es el mundo natural de las cosas, ni tampoco el mundo de la vida, de la conciencia de sí mismo, sino el mundo de la cultura. Este Basho se determina a sí mismo como un mundo sociohistórico que siempre mantiene un aspecto individual general. Reflejando a todos los individuos y su forma de ser mutuamente determinante dentro de sí mismo, Basho es el lugar en el que todos los seres vivos llegan al ser. Es el lugar de la existencia puramente relacional. Cito: lo que es considerado yo individual no es más que una cosa que se puede pensar como la determinación individual del mundo que se determina a sí mismo. Y esto se puede leer en paralelo a ese fragmento tan conocido de Zen no Kenkyu, Indagación del Bien, de 1911, cuando dice, y leo solo la parte aquí en azul, cuando uno formula aquí, no es que la experiencia exista porque hay un individuo, sino que un individuo existe porque hay experiencia. Está aquí Nishida ya desde un principio no negando la individualidad ontológica, así como tal, sino más bien trata de formular lógicamente la idea de que el individuo emerge de la experiencia. Por lo tanto, es algo cambiante, mutable, incluso algo que puede desaparecer. No es algo fijo, más allá de la experiencia. No es algo aislado o separado de la experiencia. Nishida de esta manera invierte sutilmente la forma habitual de pensar la relación entre individuo y experiencia, como cuando decimos tengo una experiencia o he tenido una experiencia. No es algo que nosotros tengamos o algo de lo que nos separemos. Somos a partir de esa experiencia. Por tanto, Nishida piensa la experiencia como un campo de autoestructuración que da forma tanto a lo que pensamos como a uno mismo, como al mundo, o lo que pensamos como mundo. Tampoco es correcto pensar que la realidad proporciona datos sobre los que yo experimento. La realidad es la forma en que la experiencia misma toma forma. Basho denota, por tanto, ese campo autoconsciente y autoformativo. Y vamos a resumir ahora los puntos más importantes. Esto no lo he traducido al inglés, pero se deducirá de lo anterior. Basho significa dónde o cómo tiene lugar una experiencia o el juicio en la experiencia. También topicaliza o sitúa la experiencia al establecer un punto de vista o un contexto envolvente para la forma en que se juzga algo, y sitúa cada juicio en términos de su contexto experiencial más amplio. Segundo, en lugar de conformarse con un sistema filosófico, ya sea idealista o empirista, mental o material, subjetivo o objetivo, Nishida trata de formular un sistema lógico que proporcione fundamento a todas esas dicotomías. Tercer elemento, Nishida argumenta que hay algo más básico que el yo, que constituye el yo, es decir, un proceso creativo y a su vez receptivo. Es un campo, o esta idea de algo que funda el yo, tiene resonancias claramente religiosas, éticas e incluso estéticas. Es este terreno inefable, esa base, tanto para uno mismo como para el mundo empírico, que es el que conoce únicamente la ciencia.
En Nishida, por tanto, sujeto-objeto, interioridad subjetiva y ambiente externo se realizan juntos, determinándose como contradictorios. Negándose, el ambiente da forma al individuo, el cual emerge de ese propio ambiente y después se separa de él, negando a su vez ese ambiente. El individuo da forma al ambiente negándose, dejando espacio para que el ambiente sea. De este modo lo determina deslizándose en su fondo. Es una relación dinámica, autocontradictoria, pero siempre una relación basada en esa intimidad de la que hablábamos al principio. Y ahora sí vamos al siguiente concepto, el de Fudo, tal como formuló Batsuji Tetsuro. El proyecto filosófico de Batsuji es diferente del de Nishida, aunque históricamente coinciden y hay cierta afinidad en tratamiento de algunos temas entre los dos filósofos. Pero a Batsuji lo que le interesaba más es reconcebir o volver a formular las relaciones entre individualidad y lo comunal y entre la vida ética y el mundo natural. Por tanto, este concepto es perfecto para hablar del tema que tenemos planteado hoy en el seminario. Para hacer esto, Batsuji reinterpretó conceptos filosóficos que ya se hallaban en el confucianismo o en el budismo, junto a ideas extraídas de la filosofía occidental, sobre todo de la hermenéutica y la fenomenología. En su ensayo Fudo, de 1935, su afirmación más nueva y radical es que la naturaleza, tal como se experimenta y se vive, es parte de la estructura misma de la existencia humana. De modo que el yo, desde un principio, se halla inmerso y en continuidad con esa dimensión de la naturaleza. Eso significa, por un lado, que el ser humano solo puede ser lo que es a través de su vida, incorporando y dando expresión cultural a la región que llamamos naturaleza. Y que esa región particular de la naturaleza solo puede ser completamente lo que es como un mundo de la cultura, transformado ya por ese ser humano. Esto es el Fudo, traducido en inglés como Climate and Culture o Milieu. Bueno, a ver, pongo la cita. En italiano se tradujo como vento e terra, porque viento y tierra son justamente los significados de los dos caracteres que componen la palabra, aunque en español, en la traducción que hay de la obra, se tradujo por paisaje, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, da la idea de que es un medio ambiente geocultural, y así es como lo ha llamado o lo ha definido recientemente en su obra David Johnson. Por tanto, esa idea del milieu, el mi que del francés significa medio y lieu lugar, es el lugar también, de nuevo, al que uno se pertenece, no es simplemente un lugar natural, sino natural cultural. Y cito Batsuji. Mi propósito, y esto lo aclara ya en el prefacio de la obra, en este estudio, es aclarar la función del clima como factor dentro de la estructura de la existencia humana. Entonces, mi problema es cómo moldea la vida del hombre su entorno natural. El ambiente natural generalmente se entiende como una extensión objetiva del clima humano, considerado como una base concreta. Pero cuando llegamos a considerar la relación entre esto y la vida humana, esta última ya la hemos objetivado, con el resultado de que nos encontramos examinando la relación entre un objeto y otro objeto, y no hay ningún vínculo con la existencia humana subjetiva. Lo último es lo que me concierne aquí, se refiere en esta obra, porque es esencial para mí la posición que los fenómenos del clima sean tratados como expresiones de la existencia humana subjetiva y no del ambiente natural. Fin de la cita. Batsuji lo que hará es analizar el clima desértico, el clima monzónico, diferentes climas y ver la acción humana y cómo mutuamente se han ido condicionando, sin caer nunca en un determinismo ambiental. Enseguida Batsuji, para evitar ese determinismo, lo que hace es establecer una distinción entre medio ambiente, o fudo, y el entorno natural, que en japonés es Jizen Kankyo. Este último sería el objeto analizable, pero el fudo no, porque consiste en una serie de fenómenos que presuponen siempre la existencia y la acción de un sujeto humano, el que los vive, los interpreta y los percibe. Por tanto, Batsuji descarta ese determinismo, afirma la libertad del sujeto humano
una libertad que se ejerce siempre en reciprocidad con el entorno natural. Las páginas iniciales de Fudo, Batsuji explica que escribió el libro como reacción, como respuesta, quizás es la primera monografía en respuesta al Dasein, al concepto que aparece en Sein und Zeit de Heidegger, un libro que apenas recién publicado Batsuji leyó en Berlín. Parece que tenía muchas expectativas por ver cómo Heidegger corregía a Husserl o cómo desarrollaba de otra manera nueva la fenomenología husserliana para abordar las cualidades de la existencia humana, pero Batsuji se sintió decepcionado al comprobar que Heidegger concede demasiada importancia a la dimensión temporal de la existencia humana en detrimento de la espacial. Claro, esto por supuesto se refiere únicamente a la crítica a Sein und Zeit, ¿no? A ser y tiempo, porque en la obra posterior, a partir por lo menos de 1950, Heidegger dedica mucho más espacio al espacio, dedica muchas más páginas a este tema. Desde luego no está ausente en sus obras, tampoco lo está, en cierto modo, en Ser y Tiempo, pero desde la mirada de Batsuji así es. Y podemos ver cómo este pasaje de Heidegger claramente está otorgando, está priorizando la dimensión temporal en detrimento de la espacial. Dice Heidegger: el tiempo debe ser sacado a la luz y comprendido genuinamente como el horizonte de toda comprensión e interpretación del ser. Para que esto quede claro, necesitamos una explicación original del tiempo como el horizonte de comprensión del ser, en términos de temporalidad, como el ser del Dasein, que comprende el ser. Fin de la cita. Batsuji ve en Heidegger un desequilibrio importante al priorizar la temporalidad sobre la espacialidad, lo mental sobre el cuerpo y al enfatizar la naturaleza individual y no comunal del ser humano. En consecuencia, afirma que la existencia humana no es menos social que individual y, por tanto, uno debe tener en cuenta siempre esta dualidad social-individual del ser humano, y en japonés esto se expresa como ningen, que es esta palabra con los dos caracteres, uno de persona, individuo, y el otro del ma, esta especie de espacio. Según Batsuji, con el Dasein, con el ser ahí, y a pesar de referirse también Heidegger al Mitsein, el ser con, en la descripción que hace Heidegger del Dasein, no ofrece una descripción satisfactoria de la influencia de la cultura en el ser humano, la pasa totalmente por alto y por tanto no puede decir que es significativamente que es un ser humano. También pasa por alto, critica Batsuji a Heidegger, las vastas conexiones en las redes que establecemos los seres humanos, que nos configuran, nos hacen ser lo que somos, inmersos como nos hallamos en el espacio-tiempo, en un mundo junto a otros. No somos individuos solitarios, dice Batsuji, sino seres en interrelación, en interidad. Usa este concepto de aidagara, de ser entre, estar en el medio. El énfasis en el espacio, en la socialidad de Batsuji lo llevan a conceptualizar la relación de una sociedad con su entorno, con este concepto de Fudo, y el sentido y la orientación que tiene esa relación, y lo formula con el concepto de Fudosei. Curiosamente, como se puede ver en la diapositiva, y sobre esto ha llamado la atención Augustin Berg, que es geógrafo francés, que ha trabajado mucho sobre el concepto de Fudo y de hecho tradujo la obra al francés. En japonés, el término existencia, sonzai, ya incluye en uno de los caracteres el componente de tierra. Por tanto, desde un principio existir parece algo relacionado con la tierra, un habitar, un estar en un lugar. Del mismo modo de ningen, ¿no? Que ese ma que decíamos, ese segundo carácter, el gen, que se puede leer de muchas maneras, tiene varios significados. Alude desde a la longitud de un tatami o a un espacio, un intersticio, un intervalo espacial y temporal. También entre cosas, la habitación de una casa, por ejemplo. Es un sinograma que antiguamente aludía como a dos puertas que en medio dejaban traslucir o dejaban pasar la luz de la luna.
luego se cambió el componente luna por el de sol y sigue dando la idea de el abrirse camino a través, ¿no?, de una apertura. Este sinodema tiene la connotación de que las personas se vuelven humanas, si atendemos a esta etimología, en relación con otras. Bueno, esa será la base en Batsuji para desarrollar su ética, que es la siguiente gran obra que escribió, ¿no?, el Rinrigaku. Recapitulamos ahora las principales ideas que quería transmitir respecto a Fudo, y es que con esta palabra, Batsuji trató de acuñar un término equivalente al concepto temporal de la historicidad, pero en términos espaciales. Quería utilizar Fudosei como base para una teoría fenomenológica de la humanidad, como ya revela el estudio de su obra Climate and Culture, ¿no?, un estudio de lo humano. Así pretendía complementar Ser y Tiempo de Heidegger con una mejor descripción del ser en el mundo, que significa para nuestra existencia ser ahí, ser situado, ser en el mundo. Para Batsuji, ser humano como Ningen significa un sentido relacional, encarnado e incrustado en el ser, que incluye al individuo, la espacialidad de las relaciones y los lugares y espacios geográficos y climatológicos y culturales en los que vive e interactúa un ser humano. Fudo, como clima cultural, conceptualiza también esta interidad, el entre cultura y naturaleza, entre civilización y cultura, dos dimensiones que tampoco se pueden considerar como separadas, mutuamente excluyentes. La civilización humana no puede ser vista como opuesta a la naturaleza, como la mente no puede ser vista como opuesta o separada al cuerpo. Este entre es visto como un estándar en buena parte de la cultura tradicional japonesa. Siempre el sujeto está vinculado a un espacio. Fudo también, por último, destaca la diferencia entre las concepciones tradicionales japonesas y occidentales del yo. Mientras que en la visión occidental moderna el yo y el medio ambiente siempre son considerados como opuestos, en Japón se consideran interactivos e interdependientes. El yo se funde con el medio ambiente al identificarse con los patrones de la naturaleza que, sin embargo, están ya construidos culturalmente. Puede decirse, por tanto, que la espacialidad, aquí paso un poco a unas primeras conclusiones. La espacialidad es una idea clave en estos dos filósofos japoneses. La reflexión anterior sobre nuestra naturaleza como seres situados en el espacio que realizan estos dos filósofos de algún modo anticipa o incluso discurre en paralelo al spatial turn, ¿no?, el giro espacial de las humanidades. Ambos pensadores, Batsuji y Nishida, rechazaron el sujeto clásico moderno, el cogito cartesiano, autoinstituido y sustancial, y en cambio se centraron en la interrelación de este sujeto con su contexto, ya sea social, natural, histórico o cultural. Si bien eso significa una descentralización o incluso deconstrucción del sujeto, enfatizan que el ser humano siempre está en el mundo, como el In der Welt sein, ¿no?, de Heidegger. Este tipo de yo o de self, ¿no?, que al final también podría decirse que es un no yo, porque incluye algo que no es sí mismo, puede interpretarse como un proceso dialéctico en el que uno determina y es determinado, y ambos aspectos, individual y comunitario, uno mismo y otros, el ser y el lugar de su ser, ambos son siempre necesarios. Ahora bien, cabe mencionar, aunque solo sea de pasada porque no me voy a centrar en esto, las implicaciones sociopolíticas del énfasis en esta dimensión locativa, situacional del ser humano. El hecho de que el yo sea siempre un yo ubicado o situado es muy importante, por un lado, para reconocer y enfrentar problemas globales, ¿no?, como la paz, la justicia social, los derechos humanos, el medio ambiente. Esta dimensión espacial tiene esta lectura global. Sin embargo, la identificación del sujeto con el contexto, de una manera muy radical, puede considerarse un riesgo de suprimir la alteridad del otro o subordinar el individuo al todo, al conjunto. Y esto cabe mencionarlo dado el contexto histórico en el que ambos pensadores vivieron y publicaron sus ideas y cómo fueron interpretadas en su momento. Ahí surge la cuestión de su contribución involuntaria quizás a apoyar las ideologías totalitarias.
Sin embargo, este problema es demasiado complejo, y, aunque es muy interesante, pero no lo vamos a abordar aquí, y lo que sí quería hacer es mostrar a partir de varios ejemplos, por un lado de la tradición budista y por otro de la lengua japonesa, quería mostrar cómo beben en ambos conceptos filosóficos modernos de la tradición. Por un lado, como se ve en la diapositiva, remite la idea del yo budista, del anatman, el muga, el non-self o no yo, remite de alguna forma a este basho que es de la nada absoluta, ¿no? A ese yo que se sitúa envuelto en una dimensión que le supera, que le hace de fondo y que a su vez no es. En este diagrama podemos ver el que está escrito debajo de la palabra anatman, la palabra sánscrita anatman, que es una noción fundamental del pensamiento budista. El diagrama está tomado también de Kasulis, en este caso de la última obra, y no sé si se aprecia, pero en el centro hay una letra A, y esa A representaría el sí mismo, el yo, o una cosa, que tiene su propia identidad solo en la medida en que podamos definir sus límites, que son la zona que le rodea sombreada. Pero no hay ninguna parte de A, como se puede ver, que no se superponga a otra cosa. No puede ser en sí misma si no es constituida por estas relaciones, se podría decir. Y la siguiente figura, que ilustra otro concepto igualmente importante en la tradición de pensamiento budista, Pratyasamutpada, también concepto sánscrito. Esto está tomado de un libro de Giangiorgio Pasqualotto. Si nos fijamos, esta imagen es una gráfica que podría ser representada en la tradición, o más comúnmente ha sido representada con la llamada red de Indra. Representa la totalidad de la realidad en su conjunto, pero indica la misma idea. La realidad como una red interdependiente de procesos cambiantes, de acuerdo con esta noción de origen condicionado, donde cada figura geométrica, que se ve es la parte pues de color más grueso, ¿no? Los trazos más gruesos. Esta es la figura geométrica que se forma en virtud de las líneas, que a su vez es configurada por otras líneas, por otras figuras. Si quitamos una línea, el todo no queda afectado, pero sí la individualidad ha quedado suprimida. Cada cosa, indican estos dos conceptos, carecen de sustancia, está vacía en su esencia y solo se define por el flujo de procesos interdependientes que la configuran. El budismo ofrece así una visión procesual del sí mismo y de la realidad fenoménica cercana al énfasis tanto de Nishida como de Batsuji en ese trasfondo, en ese fondo que hace posible la relación. Y con respecto al legado japonés, quería poner estos dos ejemplos, el primero tomado de Ueda Shizuteru y el segundo tomado de Augustin Berg. Hemos hablado del yo de Nishida como una especie de lugar, un lugar de experiencia, un lugar en el que se ubican tanto lo lógico como lo sensorial. Y esa idea se puede utilizar se puede comprender más fácilmente recurriendo al idioma japonés. En esta frase, que decía tomo prestada de Ueda, yo escucho el sonido de la campana, escucho el sonido de una campana. Kane no to ga kikoeru. Literalmente dice, se puede escuchar el sonido de una campana, ¿no? O se escucha el sonido de una campana. Aquí no aparece ningún sujeto explícitamente. En el idioma japonés es posible precisar y especificar un sujeto, pero en la lengua ordinaria muchas veces no es necesario. Está implícito o no es un requisito, una exigencia. En este caso, el yo lógico, emerge o surge de la experiencia, de la resonancia de la campana. Resuena en algún lugar y su resonancia se hace manifiesta, y es ahí de donde emerge el sujeto de la experiencia. Lo que ilustra muy bien lo que Nishida pretende formular con su Basho no Ronri. En cambio, en el haiku, tomado, como decía, de Berg, Augustin Berg, quien argumenta que la visión occidental de la realidad debe mucho en su estructura básica a las lenguas europeas,
Por ejemplo, la idea de la sustancia y los accidentes, ¿no?, que son la base de la metafísica aristotélica, tiene mucho que ver con la estructura lógica de la lengua griega, mientras que la idea budista que he mencionado antes, de que no existe sustancia, sino que todo es relación y proceso, estaría más en sintonía, sostiene Berg, con los rasgos básicos del idioma japonés. Para ilustrar la idea, él cita este haiku que yo tomo aquí, que forma una frase completa, ¿no?, en la lengua ordinaria. Es algo así como: las campanillas colgantes, pequeño sonido, estoy debajo. Furi no chisai oto no shitaniru. Lo curioso del haiku normalmente incluye una sílaba o una palabra estacional referida a una estación. En este caso aquí es el wind bell, ¿no?, las campanillas estas que cuelgan. Se cuelgan en verano bajo una rama de un jardín. Una mera ráfaga de viento hace que suene y hace que de manera sinestética la gente sienta la brisa fresca del verano. Pero lo sorprendente de la frase aquí es que no hace falta tampoco ningún sujeto. No hay sujeto de la oración. Solo hay una escena, un ambiente, un conjunto particular de circunstancias, un entorno, o para decirlo con Batsuji, un fudo. Sin embargo, nótese que en la traducción al inglés, o en la traducción también al español, se ha tenido que añadir un I, un yo. Y ya para concluir, aunque no sé cómo voy de tiempo, pero todavía tengo más cosas que decir, los dos... Perfecto. Los dos conceptos que presentaba al principio, que hemos examinado, ¿no?, el primero de Basho y Fudo a la luz de la tradición budista a través de los ejemplos de la lengua japonesa, pueden entenderse, y esta es la idea que quería proponer, desde la orientación de la intimidad y basados en una relación concebida como interna y no tanto como externa. Como decíamos al principio, no se trata de una tendencia esencial ni exclusiva del pensamiento japonés, sino de una concepción heurística, un instrumento hermenéutico, una mera herramienta con un gran potencial para desarrollar una filosofía intercultural, porque encontramos un nuevo paradigma donde se pueden comprender de un modo más cercano tradiciones culturales alejadas entre sí. Por tanto, ahora para finalizar me gustaría poner otros dos ejemplos más, y esta vez ya fuera del marco estrictamente de la filosofía japonesa. Tienen que ver con nuestra relación con las plantas y tienen que ver con cómo revelan también estas dos posiciones distintas y nos mueven a actitudes distintas. Como sostiene el filósofo o ecofilósofo mejor Arne Naes, de origen escandinavo, no se trata de promover una ética, sino una ontología ambiental. Según cómo percibimos el mundo, actuaremos en consecuencia. Según Naes, debemos concentrar nuestros esfuerzos teóricos no tanto en construir una ética, sino en cómo es nuestra experiencia del mundo, cómo vemos el mundo, cómo podemos conducir a las demás personas a ver las cosas de modo distinto. Es decir, no se trata de convencer a otros, sino de enseñarles a ver con sus propios ojos, enseñarles a percibir la realidad de un modo distinto. Se plantea, pues, un problema de orden práctico, filosófico, pero al mismo tiempo práctico. Si de acuerdo con el estatus ontológico que otorguemos, en nuestro ejemplo a las plantas, pero a cualquier otro ser, se derivará de ahí una actitud distinta hacia ellos, podemos distinguir entre una actitud derivada de una ontología dualista, fundada en la separación entre sujeto-objeto, entre ser y nada, etc., o una actitud derivada de una ontología no dualista, basada en la vacuidad o la nada absoluta, que pone el acento, como hemos visto, en la relacionalidad e interdependencia. En el primer ejemplo, que es este jardín hidropónico, parte de la idea que se pueden cultivar las plantas en un laboratorio, en un invernadero, ¿no? Ese tipo de cultivos está pensado, y se habla de hecho con mucho entusiasmo, como la agricultura del futuro, está pensado para que con una cantidad de agua muy reducida
sin tierra, con luz artificial, regulada a través de sensores, puedan crecer pues, lechugas y cualquier tipo de planta, pueda crecer rápidamente, pueda mantener e incluso incrementar su aportación, sus nutrientes, y que incluso tengan un buen sabor. Seguramente habrán oído hablar ya de este tipo de agricultura. Se está investigando sobre el tema, pero ya está bastante avanzada. Se pretende con esto resolver los problemas de agua que afectan a buena parte del planeta y también resolver problemas como si tenemos que escapar de este planeta e ir a colonizar otros planetas, pues ¿cómo haríamos si no hay recursos hídricos? Se pretende además cultivar más y más rápidamente y atender por tanto a las necesidades de todo el planeta y que nadie pase hambre, ¿no? Estos objetivos creo que todos los compartimos y podemos compartir, pero quizás es evidente que la solución que plantean aquí tiene que ver con un paradigma o un punto de partida que es el de la integridad. Vemos aquí a las plantas como objetos de nutrición, como puramente nuestro sustento, y les damos unas condiciones únicamente para que se reproduzcan y nos sirvan de alimento. El otro ejemplo, en cambio, es de una obra literaria, la novela de Marisa Madieri, La Radura, una escritora italiana que murió hace unos años. El libro fue traducido al español como El claro de bosque. Esta novela es una novela breve y la protagonista es Daphne. Daphne es una margarita, una daisy. Y a través de la novela, a lo largo de ella, acompañamos a Daphne en todo su proceso, desde que nace y por primera vez le tocan los rayos del sol, por primera vez le roza el viento, conoce la lluvia, la hierba que está a su alrededor, las otras margaritas. Bueno, asistimos a todo su proceso de nacimiento y crecimiento hasta que al final es arrancada por una niña que está en el bosque construyéndose una especie de corona y guirnalda con todas las margaritas que encuentra. A lo largo de la novela asistimos, por tanto, a la educación sentimental de Daphne, que no es casual, se llama como esa ninfa escapada que huía de Apolo y se transforma, se metamorfosea en una planta precisamente para huir de él. Y con Daphne asistimos al reconocimiento de la no propia centralidad en el mundo, no somos el centro del mundo. Asistimos con ella a la necesidad de convivir con otros. Ella empieza a establecer contacto no solo con las otras margaritas de su misma especie, sino con los insectos y otras especies animales. Aprendemos con ella que esta convivencia con otros nos obliga continuamente a tomar decisiones, nos obliga a hacer elecciones. Y aprendemos con ella la caducidad y la provisionalidad de toda forma de vida, la ineluctable ley del nacer y el morir. Se lea o no como una metáfora de toda forma de existencia, a diferencia de la lechuga cultivada en el jardín hidropónico, en este caso Daphne es percibida por nosotros como un ser vivo, un ser sintiente. Es percibida, si leemos y acompañamos la narración durante toda la novela, desde el paradigma de la intimidad, la acompañamos y vivimos con ella de modo que después de acabar la lectura del libro y haber empatizado con ella, difícilmente podremos volver a ver una margarita en el campo como simplemente una margarita y difícilmente la arrancaremos sin pensar. Creo que es la lectura que se puede hacer desde el paradigma de la intimidad. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Tenía una pregunta, pues es muy precisa. Cuando habla del paradigma de Cazulli, de la intimidad y la integridad, y cuando usted mencionaba lo del test, ¿cierto? Pues no sé, entiendo que es como un ejemplo para orientarlo a uno en ese paradigma, pues para acercarlo a uno a un concepto pues que puede ser como nuevo. Pero me llamaba la atención que en ese test solamente se hablara del conocimiento
conocimiento del experto. Pues tanto en la intimidad como en la integridad, los ejemplos siempre se referían a un experto. Fuese pues un experto, digamos, mediado como por unas técnicas precisas, unos conceptos, y el otro que pueda tener una orientación más humanista, podríamos decirlo. Entonces me pregunto ahora, ¿y dónde queda el conocimiento de la familia sobre sus relaciones, por ejemplo, cierto? Ese es el que me acuerdo, el del consejero. Entonces, ¿y dónde queda ahí en ese paradigma? Pues lo que de pronto no podríamos considerar conocimiento desde una visión epistemológica, pues como cerrada, pero que termina siendo también conocimiento. Sí, bueno, voy a decir que justamente los ejemplos quizás proceden de la idea de vamos a conceder o a dignificar como conocimiento al mismo nivel epistemológico que lo que llamamos conocimiento o a lo que estamos acostumbrados a llamar conocimiento como forma dominante en una tradición respecto a la otra, ¿no? Entonces quizás se habla de un conocimiento experto en ambos casos porque en ambos casos hablamos de tradiciones de pensamiento, ¿no? Entonces ahí creo que los ejemplos muestran cómo tanto los expertos de una tradición como los llamados expertos en la otra proceden de formas distintas de enfocar tanto el conocimiento mismo como el acto de conocer, ¿no? Sujeto cognoscente, objeto conocido y el objeto de conocimiento como el resultado en un caso. Desde el otro paradigma hay siempre una relación que tú llamas humanista, ¿no? Más íntima, donde el conocedor transforma aquello que quiere conocer y se transforma mutuamente en el mutuo encuentro, y el resultado no es algo externo o ajeno a ellos, sino eso que se crea en la relación. Entonces, eso creo que es válido también para el conocimiento en todos los niveles, no únicamente entre expertos, pero lo que Castorius pone de manifiesto es que lo que llama conocimiento en tradiciones como el confucianismo, el budismo o bueno, las tradiciones que llama del pensamiento premoderno en Japón, también es un conocimiento equiparable a otras tradiciones, ¿no? al que desde el paradigma del positivismo pues llamamos nosotros el modelo de conocimiento científico. Ahora bien, estos son los ejemplos que él pone para hacer el test, pero también a lo largo de la obra vemos otros ejemplos mucho más cercanos y que puede poner en práctica cualquiera de nosotros, ¿no? Como el ejemplo que tú ponías de la familia, pero también habla del que toca un instrumento, ¿no? O el que danza, cualquier tipo de acción que llevemos a cabo de una manera continuada y que en lo que usemos el cuerpo y los afectos, que nos sumerjamos en ese modo de aprendizaje, y eso también genera un conocimiento y hay que dignificarlo igualmente, ¿no? Por eso son formas de conocer de acuerdo con un paradigma distinto, pero que conducen siempre a generar un tipo de saber. Y ahí yo creo que se puede incluir el ejemplo de la familia desde dentro o cualquier otra práctica que llevemos a cabo. Gracias por facilitar la comprensión de este autor y queriendo explicar. En lo personal, yo me percato, hago conciencia de que siempre estoy en integridad e intimidad, independientemente de las experiencias. Considero que lo que nos lleva a esta unión es esa conciencia, y es lo que aprendí al menos de su charla. Muchas gracias, y por favor, el ser humano somos personas interrelacionales, somos muy sociales, eso es lo que estimula el cerebro, por lo cual a mí me encantaría siempre continuar a esto de persona a persona. Muchas gracias. Sí, yo quería añadir algo a modo de respuesta. Y es que otro de los paradigmas de los que habla Cassulis, aparte del que yo he tratado hoy, ¿no? De la intimidad y la integridad, y que también me parece muy interesante como otro paradigma que podemos incorporar, es el que él denomina de la relegación. Y según Cassulis, en buena parte de la tradición de filosofía japonesa se tiende a relegar un argumento a una posición secundaria, pero no a refutarlo, no a rechazarlo abiertamente para sustituirlo por otro, ¿no? Y este es un modo de argumentación que efectivamente está muy presente en muchos textos, sean chinos o japoneses premodernos,
Y creo que es una actitud hacia el conocimiento también importante, porque hay esta voluntad siempre de derrocar al anterior paradigma para imponer uno nuevo, sino de aprender de todos, ¿no? E incorporarlo en tu visión más holística de la realidad. En este caso, claramente no tenemos que decantarnos hacia un lugar u otro, integridad o intimidad, sino que ambos se pueden dar a un tiempo y quizás se autocorrigen, ¿no? O sirven para autoequilibrarse. Y lo mismo con respecto al paradigma de la relegación. Se puede incorporar, como hemos visto en el sistema de los Bashos de Nishida, tanto la perspectiva del empirismo como del idealismo, o podemos decir lo mismo respecto a la fenomenología u otras corrientes filosóficas, incorporar su perspectiva, no rechazarla, pero siempre considerarla como no suficientemente explicativa o parcial y buscar una que sea más comprensiva, ¿no? Y creo que este intento que se ve en Nishida claramente también tiene precedentes, como ha mostrado Kasulis en la tradición del pensamiento premoderno japonés, y es algo de lo que también podemos aprender. Bueno, ahora me permitiré hacer una pregunta yo. Muchas gracias por la ponencia, siempre es muy especial escuchar nuestra entrevista. Y no quisiera dejar de lado, bueno, mencionar a Einstein, que en el momento, pero conectándolo con la cuestión de la intimidad y el basho. Porque habías mencionado que el basho puede ser ontológico, lógico, incluso religioso. Y hay un ejemplo en la religión de la edad que cada vez que lo veo me sigue impactando, ¿no? Que la mejor manera de conocer un árbol es convertirte en el árbol, o tocar el árbol y ser el árbol, ¿no? Entonces, como situando el basho en el contexto de la vida cotidiana, precisamente, pues justo en relación con el árbol, pero también íntimamente con el amigo. Sí. ¿Cómo pensar ese modo de existencia? Y porque puede ser que el modo de existencia sea el autorreconocimiento del basho dándose, pero también esta posición parece estática del yo hacia ese modo de existencia que es el basho autorreconocimiento. Como que hay una dislocación, ¿no? del modo de existencia, de lo que llama sujeto, pertenece al objeto, y del yo externo. No sé si sí, efectivamente. Gracias por la pregunta, porque es uno de los temas que más da que pensar, ¿no? En Nishitani, y también aparece en Nishida, ¿no? Esta idea de conocer deviniendo la cosa que se quiere conocer, ¿no? Y cómo puedes devenir bambú o cómo puedes devenir pino y cómo puedes llegar a ser esa cosa que quieres conocer. Es verdad que la conexión con la intimidad, ¿no? Este paradigma está ahí, ¿no? Se puede establecer. Y la manera que he llegado a comprender esto en Nishitani, ¿no? Digamos mi interpretación, no sé si acertada o no, yo veo ahí el intento de Nishitani por superar puramente el discurso conceptual y aludir a la práctica, ¿no? La práctica que él llama de la observancia. Por tanto, en ese sentido sería una forma de existencia religiosa y un modo de existencia, un modo de ser religioso, pero no religioso meramente por rendir culto a algo o puramente la manera convencional que entendemos lo que es la religión, las religiones históricas, sino en el sentido nishitaniano, ¿no? De la realización de la realidad que se realiza a través de nosotros, ¿no? Entonces, ahí encaja muy bien esta idea de la praxis, de la práctica. Y yo veo ese yo extático como un yo que se descentra, deja de ocupar el centro, deja de ser egocéntrico para dejar lugar a los demás que sean como son y se muestren en su propia realidad. O sea, al dejar de proyectar los deseos, ¿no? Dejar de arrancar la flor para hacerte un adorno y dejar que sea y se muestre como es, ¿no? Es un ejercicio ascético de autonegación y de descentración, ¿no? de deslocalización, o no sé cómo has llamado, pero sí que siempre es un descentramiento, ¿no? Una autonegación del egocentrismo en la línea budista, ¿no? De esta noción de Anatman. Claro, Nishitani no quiere incurrir en un discurso meramente budista, ¿no? Quiere hacerlo extensivo a cualquier forma
de religiosidad. Religiosidad que se desencadena en el momento en que uno tiene una crisis existencial, se pregunta por el sentido de la existencia y entonces emerge la pregunta ¿por qué existimos? Y a partir de ahí se inicia esta búsqueda. Y eso se da seguramente en todo modo de ser religioso, independientemente de la religión histórica, pero quizás en la mística cristiana y en el budismo esto se ha planteado de forma más radical, ¿no? Como ese detachment, como es la Abgeschiedenheit kantiana, ¿no? El ser separado, el dejar de ser de nuevo el centro que ocupa todo, dejar de proyectar la propia voluntad, los propios deseos y dar lugar, ¿no? Permitir que eso sea como es, ¿no? En Neckar es muy bonita la imagen del fruto de la nada, ¿no? Que es cuando el lugar está vacío, ya no lo ocupas tú, todo puede emerger, ¿no? Das cabida en tu interior. Y lo mismo puede verse detrás de la práctica de meditación budista que conduce a lo mismo, ¿no? A una negación del propio yo, que luego se vuelve a afirmar, pero ya incorporando su propia negación. Entonces, sí son dos ejemplos de praxis que quizás indican el límite de la filosofía, ¿no? O donde la filosofía ya no llega con los conceptos, no queda otra que, si uno quiere poner en práctica estas cosas, sentarse a meditar y realmente descentrar su yo o su ego, ¿no? Aprender con la práctica, que de nuevo. Mi pregunta va enfocada al lenguaje, ¿no? De tanto es una problemática de la intimidad, ¿no? Y más trabajando desde filosofía, no específicamente de filosofía occidental, no va a abarcarlo, ¿no? Como dices, no el budismo, sino en todo en general. ¿Qué tanto es limitante el lenguaje para esta experiencia de intimidad que utilizan? Gracias. Gracias por una muy interesante pregunta y intento responder pensando sobre la marcha, pero es una pregunta que quizás necesitaría ser más meditada, ¿no? La respuesta. Creo que también se puede entender desde el mismo paradigma la cuestión de la expresión a través del lenguaje, porque parece que el paradigma de la integridad correspondería más a un uso instrumental del lenguaje, un lenguaje representacional, descriptivo, meramente objetivo, ¿no? Frente al paradigma de la intimidad, donde la cuestión del lenguaje tendría más que ver con esa intimidad con las palabras que quizás solo sea en la poesía, ¿no? O en formas de uso del lenguaje, ¿no? Quizás cercanos a la poesía, sino la poesía misma, ¿no? Serían como dos modelos, porque en ese lenguaje poético la palabra procede más directamente quizás de la experiencia y de una experiencia por tanto más básica, más fundacional y no tan instrumental ni con la voluntad de objetivar o representar esa realidad de la que se está dando cuenta. Y aquí se puede hacer la lectura, ¿no? Desde ese punto de vista, pero aún así también el paradigma de intimidad creo que pone de manifiesto la relación entre lenguaje y silencio, porque también hay esas palabras significativas emergen de un lugar que ya no está tampoco controlado por un sujeto, sino que es la acción misma, ¿no? Como mostraba un poco el haiku que quería antes ilustrar el Fudo a través de ese haiku, y ahí se muestra cómo se alude a esa experiencia y no hace falta un sujeto que la narre, que dé cuenta, que la interprete, ni tan solo que enuncie un juicio, ¿no? Simplemente se da cuenta de ello de una manera casi transparente, ¿no? Transparentando ese lugar de la experiencia. Bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Me llamó la atención, bueno, ahora para este evento, revolviendo sobre Nishida, que a pesar de que Nishida ponga tanto énfasis en el sí mismo ecológico desde su primer trabajo, el tema, Nishida no me parece al menos que viera la conexión de este problema con el problema del cuerpo. O sea, a la vez que piensa el sí mismo ecológico Nishida, enfatiza mucho la necesidad de que nunca se reduzca la conciencia al cuerpo, ¿no? Sino todo lo contrario, dice, ¿no? La conciencia no es que la conciencia esté en el cuerpo, sino que el cuerpo está en la conciencia, en la indagación del bien, ¿no? Entonces, mientras que me parece que en Watsuji sí hay una, o sea, Fudo se hace manifiesto en el monzón, se hace manifiesto en el desierto, se hace manifiesto en la humedad, se hace manifiesto también en la corporalidad de la instancia, ¿no? En la altura, en la relación con el sol de los europeos, que es uno de los ejemplos, ¿no?
Entonces, quería preguntar justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo hay una diferencia, qué tanto hay diferencia entre los autores de la relación con la corporalidad y qué tanto pudiéramos pensar como una clave de la comprensión de cómo el sí mismo es naturaleza, justamente la naturaleza que somos nosotros, que es nuestra corporalidad, ¿no? Nuestro cuerpo como lo natural de nosotros, o lo que somos nosotros como natural, ¿no? Pues diría que en efecto no está tan presente el cuerpo en Nishida como en Batsuji de entrada, pero sí que diría que hay una voluntad en Nishida a lo largo de su evolución misma, ¿no? Del desarrollo de su pensamiento en su obra. Cada vez está más presente el cuerpo, el mundo histórico, el mundo de la vida, y movido por las críticas, ¿no? Por lo que sabemos, nos cuentan los especialistas que han reconstruido la evolución de este pensamiento, le mueve sobre todo las críticas desde el materialismo histórico, ¿no? O del ala más izquierdista, ¿no? De la escuela de Kioto, le mueven las críticas de Tanabe a pensar más en la mediación. Entonces, sí que va tomando cada vez, diría, más conciencia, aunque ya está encarnada esa conciencia desde el principio en la obra de Nishida, va tomando más conciencia de que el papel es quizás más importante de lo que él mismo había pensado. Sin embargo, y creo que esto se ve, por ejemplo, en el Koite Kichokan, ¿no? Esta acción-intuición es siempre a través del cuerpo, es muy sensorial, ¿no? Y muy afectivo el elemento de la percepción y la responsabilidad, ¿no? La respuesta que se da. Entonces, creo que todo pasa por el cuerpo y quizás el discurso no es muy explícito, pero ahí está. Ahora bien, eso que decías que es lo natural en nosotros es el cuerpo, también, no sé, diría que también es natural en nosotros el espíritu o pensar, ¿no? No sé hasta qué punto se puede únicamente identificar la parte material o corporal con la naturaleza, ¿no? Creo que es natural en nosotros ambas cosas, como es natural para nosotros pensar, ¿no? Nuestros logos, y por eso la distinción entre naturaleza y cultura nunca está marcada en la tradición japonesa, porque lo natural para el ser humano no deja de ser la técnica, es algo que es natural, porque no podemos no manipular con los instrumentos que tengamos en nuestro entorno, a nuestro alcance en nuestro entorno, y eso forma parte de lo que es ser humano también, ¿no? Quizás ahora es donde éticamente tenemos que ponernos límites para, como decíamos, no acabar con el mundo, con nuestro propio entorno del que formamos parte. Estamos tomando conciencia de ello, y eso significa limitar esta capacidad que tenemos, no solo usarla para desarrollar, como muestra esta imagen, ¿no? A través de la técnica venceremos el cambio climático y lograremos resolver todos los problemas. Creo que no podemos negar esta capacidad técnica, pero al mismo tiempo la podemos usar menos o usar con control, ¿no? O con autocontrol. En todo caso, sí que diría, ¿no? Que desde este punto de vista de la filosofía japonesa, y casi lo comparto, para nosotros ese también es un modo de vida natural, no lo podemos negar. Te felicito, muy clara tu exposición. Hay un libro aquí en la UNAM a principios de los años 60, vino Eric Fromm y Suzuki dieron unas conferencias, se hizo un libro de budismo zen y psicología, y habla empezando el primer capítulo, habla de cómo el occidente ve la naturaleza o la visión de occidente y la visión de oriente, y habla sobre un poema de Basho en donde va caminando de una flor, se extasía y no sabe si él está viendo a la flor o la flor lo está viendo. Compara con un poema de Tennyson donde toma una flor de la grieta, la arranca, la ve y se maravilla y puede comprender a Dios viendo la flor en su mano ya arrancada, ¿no? Bueno, y esto, bueno, como que también toca la integridad y la intimidad, y finalmente es un concepto que siempre estoy manejando occidentalmente las dos visiones. ¿Podría haber una unión de las dos? O final, esa es mi pregunta, ¿hay una unión de las dos o tenemos que tomar una u otra? No sé. Porque bueno, siempre es diseccionar en Occidente y alejarnos inclusive la religión de la filosofía, y siempre en Oriente no algo de esa separación.
alimento. ¿Habrá una unión? Gracias también por la pregunta. Yo creo que justamente ese libro muestra un primer intento de acercamiento de estos dos mundos, y mi primera reacción al leerlo fue, bueno, no todos los occidentales arrancaríamos la flor, ¿no? O también está exagerando Suzuki planteando que todos los orientales, ¿no?, asiáticos son tan contemplativos, y cuando uno viaja a Japón y lo ve todo tan tecnificado y tan altamente moderno, también se pregunta dónde está esa visión de la naturaleza tan idealizada, ¿no?, que muestra Suzuki. Pero ese fue un primer encuentro muy significativo, al que han seguido otros muchos, y yo creo que estamos justamente ahora en la mejor situación, ¿no?, el mejor momento histórico para que esa unión se produzca. Creo que Kasulis justamente trata de evitar que identifiquemos un paradigma con Occidente y el otro con Oriente, que nos alejemos de esas dicotomías que no nos ayudan, sino que encontremos los puentes, ¿no?, la mutua transformación a través de lo que nos va uniendo y también señalando diferencias, ¿por qué no? Pero en un contexto como el actual, iniciativas como esta ayudan a tejer esas relaciones entre personas, entre lectores, entre encuentros, ¿no?, al fin y al cabo, a través de los libros o en persona, pero todo ello contribuye a que haya este acercamiento. Yo ya no podría decir dónde empieza y acaba Oriente y Occidente, ¿no? Son dos mundos que yo creo que ya se han encontrado y que, bueno, el reto es aprender de ambos, ¿no? Y no simplemente resignarse a que Occidente tiene que ser de una manera y vamos a tener que continuar con un modelo hegemónico de relación con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza, sino que hay otras maneras. Y como decía al principio, los recursos conceptuales que vienen de Japón creo que nos pueden ayudar a reformular, ¿no? Como propio Nishida desde Platón llega a su concepto de Basho, o Batsuji a partir de Heidegger. Está todo ya tan hibridado que creo que lo que estamos construyendo es un mundo nuevo, donde estas fronteras geográficas no signifiquen tanto, o esa sería mi esperanza, quizás es más un deseo que una realidad, pero creo que estamos dando pasos en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Apenas es el inicio del seminario, entonces yo creo que has puesto como una base para poder seguir hablando durante esos 4 días, ¿sí? Agradezco mucho las preguntas y muchísimas gracias, Raquel. Hay un pasaje de Nishida que me permitiste aclarar más, ese pasaje de que el mundo es un mandala infinito, y en ese mandala infinito está la historia, ¿no? Y está el bien y el mal infinitamente, ¿no? Y todos esos están recíprocamente, ¿no?, imbricándose como las flores y los pétalos imbrican unos en otros. Entonces, bueno, y esta idea de la flor les gusta mucho. O sea, Tanabe también tiene esta idea del crisantemo, ¿no? La idea del crisantemo como algo que también llama a una correlatividad y a una colaboratividad, ¿no? Entonces es como un palimpsesto que está funcionando en la filosofía japonesa y que, bueno, que ahora ha también salido a la luz. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 5 minutos, 10 minutos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.